Hola, en el día de hoy conoceremos los avances de la estrategia de erradicación de trabajo infantil en el departamento del Huila. Acompáñennos. ¿En qué consiste la estrategia? ¿Por qué es importante que los niños, niñas, adolescentes no participen de estas actividades? Estas y otras preguntas las resolveremos en nuestro espacio. Tierra querida, pedazo de patria mía. Con 8,33% de la población infantil vinculada a actividades laborales, la capital huilense se convierte hoy en la segunda con mayor índice de este flagelo en Colombia. La cifra fue revelada durante el informe presentado por el equipo móvil de protección integral del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento del Huila. Bueno, el departamento del Huila pues continúa con unos altos índices en el tema de trabajo infantil. Según la última encuesta del DANE que fue elaborada en el último trimestre de 2015, el municipio de Neiva lleva ocupando el segundo puesto a nivel nacional en cifras de trabajo infantil. Sin embargo, pues las acciones de las instituciones continúan muy efectivas en torno a la protección y la verificación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es un trabajo que no solamente le corresponde al ICBF o al Ministerio del Trabajo, sino es un trabajo de la corresponsabilidad. O sea que el objetivo es que todas las instituciones, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, pues apoyen para que el trabajo infantil se reduzca a nivel del departamento del Huila. El proceso se inició con una base de datos dada al bienestar familiar por cuenta del Ministerio de Trabajo en el pasado mes de marzo. Allí se registraban los nombres y apellidos de por lo menos 17.400 menores que estarían laborando. La estrategia de erradicación del trabajo infantil está diseñada desde el enfoque de la coordinación interinstitucional y busca básicamente prevenir y mitigar el trabajo infantil a lo largo y ancho del país, trabajando con los padres de familia y con los adultos cuidadores para que nos entiendan que los niños no deben trabajar, sino que por el contrario debe estárseles garantizando todos sus derechos, y en el caso del trabajo infantil, que es una vulneración grave de derechos, se hará todas las acciones necesarias para que las autoridades competentes, de acuerdo a la ley 1098, restablezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes que encontremos en este ejercicio desafortunado de trabajo infantil. EMPI es un equipo móvil de protección integral conformado por un equipo interdisciplinario, por una pedagoga, trabajadora social y psicóloga. Durante el trabajo de prevención de trabajo infantil hacemos una búsqueda activa de niños que se encuentren en estas condiciones, hacemos valoración y atención psicológica y acompañamiento a las familias. Con el bienestar familiar, ¿oyó? ¿Qué estás haciendo? Usted no puede trabajar, ¿qué estás haciendo? Ayudar a mi mamá. ¿Dónde está la mamá? ¿Mamá? Sí. Del otro lado. ¿Y tú con quién estás? Con mi papá y mi abuelita. ¿Dónde está el papito? Dígale que venga. Es que estaba limpiando vidrio. Está limpiando vidrio. ¿Y tienes hermanitos trabajando también acá? No, señora, yo no tengo un hermano. Ah, bueno. Entonces necesito hablar con la mamita y con el papito porque su merced no puede trabajar, ¿oye? Sí. Bueno. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? En el batallón. Identificar niños en condiciones de trabajo infantil, el equipo interdisciplinario hace seguimiento, hace valoración inicialmente, hace seguimiento, verificación de derechos, y tan pronto se identifique una inobservancia, una amenaza, una vulneración de derecho, inmediatamente se hace apertura de PAD y se hace seguimiento a estos casos identificados. Luego de adelantar una minuciosa búsqueda y constatación a través de visitas de campo, el equipo móvil concluyó que de los casos enumerados anteriormente por el Ministerio, tan solo 4.462 son menores que realmente adelantan labores que podemos catalogar como actividades económicas. Entre los municipios más afectados por el flagelo de trabajo infantil tenemos Neiva con 3.228 casos, Pitalito con 313 casos, Garzón con 177 casos, La Plata con 69 casos y otros municipios con 675 casos, para un total de 4.462 casos reportados durante el año 2016 en el departamento del Huila. Bajo este panorama, los profesionales del equipo EMPI entre julio y noviembre del 2016 atendieron 468 casos de niños, niñas y adolescentes en búsqueda activa,
logrando de esta forma cubrir un 10,4% de la población identificada en la región. Desde la atención psicológica se hace una identificación de los casos. Cuando hacemos búsqueda activa, hacemos una valoración psicológica donde me permite identificar el estado emocional, cognitivo y social del niño, niña, adolescente, y en caso de identificar alguna vulneración de derecho o alguna alteración, se hace el reporte y el seguimiento. Bueno, la trabajadora social también hace un acompañamiento permanente a las familias, hace una orientación y hace una promoción del restablecimiento del tejido social. La pedagoga realiza acciones encaminadas para llegar a las familias de una forma más dinámica, más recreativa, con el fin de lograr en ellos la sensibilización de la importancia de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Todo este equipo interdisciplinario genera un gran impacto, ya que trabajamos a nivel grupal, todas al mismo tiempo, con el mismo objetivo. Llegando al pato y al guayabero, Tomamos como referencia los centros zonales, nuestros 2 centros zonales, de entre ellos están Garzón, Pitalito, La Plata, Neiva y sus alrededores. Se encontraron diversas formas de vida de estas familias que las habitaban. Hablando generalmente, pues encontramos familias nucleares, familias monoparentales, que era lo básico que se veía en estos grupos familiares. La actividad que ellos desarrollaban para el sustento económico de sus hijos se basaba en la economía, en el rebusque, entre otras, oficios varios, que eran para el sostenimiento de ellos, ¿cierto? Encontramos muchas familias nucleares. ¿Qué quería decir esto? Conformadas por mamá con su padrastro, ¿cierto? Porque eran familias separadas, entonces se ubicaba el padrastro dentro del núcleo familiar. Allí se veía mucho la economía del campo, entonces llevaban a sus hijos para que les ayudaran, pero no como un trabajo diario, sino como una ayuda, un fin de semana, un sábado, un domingo, que eso no lo podemos tomar como un trabajo infantil, ¿cierto? En las peores formas como se pensaba. Simplemente era como ayuda de un sostenimiento, no de un sostenimiento, sino de una actividad diaria como ayuda a los papás. Un sábado, un fin de semana para ayudar a la agricultura, ayudar a los quehaceres de una finca, pero solamente como fines de semana. En Neiva se encontró la parte de la economía, ¿cierto? La economía donde se trabajaba en la plaza de mercado, que esas se visitaron, pero no se encontró como tal que estos niños ejercieran esta actividad en grande, ¿no? Como vuelvo y lo repito, eran actividades que ayudaban a sus padres. Entre las actividades adelantadas en el marco de la estrategia hay 2. Una es conocida como intervenciones comunitarias, las que consisten en acciones educativas y de dinamización que se desarrollan para y con la comunidad. De esta manera, las profesionales del equipo móvil buscan sensibilizar a las familias sobre la necesidad de decirle no al trabajo infantil. Como intervención comunitaria, pues podemos decir que es un trabajo que realizaba o que realiza el equipo EMPI bajo esta estrategia, ¿cierto? Se trabajan con comunidades, este tipo de trabajo con comunidades lo hacíamos de forma en observación directa a estas familias, por medio de la entrevista, porque esta entrevista daba mucha herramienta para saber la familia qué piensa, qué siente, sus necesidades, sus emociones a nivel familiar. Entonces el equipo EMPI, su trabajo era ir directo a las familias mediante primero una observación directa y posteriormente la entrevista. Así lo que hacíamos era como atrapar la familia para darle una mayor confianza con el profesional y podíamos trabajar conjuntamente. Se hacían dinámicas entre ellos, con los niños, la parte de cultura también apoyó mucho en esta parte, dinámicas a nivel familiar, es decir, hablar con los padres directamente. Ese era un tipo de estrategia, de una dinámica. Entre otras, había muchas más. Otras de las acciones adelantadas por el equipo móvil de protección integral
fueron las intervenciones comunitarias que se desarrollaron entre julio y noviembre del 2016, logrando adelantar un promedio de 10 operativos por mes. Todo este esfuerzo con el objetivo principal de garantizar la protección integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias. Primero que todo, pues lo hacemos con Policía de Infancia porque ellos son nuestro apoyo en caso de que encontremos niños que se necesite pasarlo a una Defensoría de Familia por proceso de restablecimiento de derechos. Nosotros como tal, el equipo de EMPI no lo puede hacer solo, entonces invitábamos a Policía de Infancia para que nos acompañara. A la orden vecina, a 2.000 la libra, 3 libras en 5 leones. ¿Cómo es que llaman a los demás? Es tan importante para nosotros como Policía Nacional que tenemos una especialidad direccionada directamente a la protección de los niños, niñas, adolescentes en la ciudad de Neiva y el área metropolitana. No solamente el Grupo de Infancia y Adolescencia encamina esfuerzos, sino toda la oferta institucional de la Policía Nacional está enfocada a la protección de los niños, niñas, adolescentes, en este caso a la erradicación del trabajo infantil. A 2.000 la libra, 3 libras en 5.000. Cuando una unidad policial, un uniformado de la Policía Nacional encuentra a un menor de edad ejerciendo alguna actividad económica, violentando sus derechos, porque los menores de edad, niños, niñas, adolescentes, no deben estar participando en jornadas laborales, aún estando en compañía de sus padres, nos corresponde salvaguardar los derechos de estos niños, rescatarlos, entregarlos al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, quien bajo sus labores administrativas y su equipo interdisciplinario se encargará de realizar los restablecimientos de derechos para dicho menor. Siempre que yo bailo me gusta hacerlo bien pegadito. ¿Qué encontramos en los estos operativos? Chicos que de pronto cuidan los carros, cuidan motos, hicimos un recorrido por las ventas de ladrillos, por las estaciones de servicios de gasolina, por los barrios tipo 6, 7, 8 de la noche, donde encontramos de pronto en algunos casos niños que estaban acompañando a sus papás en la venta de la fruta. Se encontró mucho eso, tipo 6 de la tarde vendiendo sus manzanas, las uvas, pero se les hacía, era la orientación a la familia de que podían hacerlo siempre y cuando estuvieran con sus padres, pero que estos niños no estuvieran solos porque empezaba a correr el riesgo de que se ejerciera una vulneración de un derecho, ¿cierto? De que los niños estuvieran cuidados y custodiados por sus padres, en compañía de sus padres. Se encontró mucho niño pero las madres o los padres de familia fueron muy receptivos a lo que a las orientaciones que se les hacían. Un besito más, yo trabajo argentino. Vamos a bailar. La estrategia EMPI ha tenido una serie de dificultades, respectivamente son la articulación con las instituciones, falta de voluntad de las diferentes instituciones en la participación, en el apoyo, en el acompañamiento para los diferentes procesos que manejan las profesionales de la unidad móvil. Tenemos unas excelentes relaciones en la metropolitana de Neiva, nos damos el gusto de gozar las mejores relaciones interinstitucionales a nivel metropolitanas del país. Somos un referente de las buenas condiciones, de los buenos acercamientos. Por eso la relación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la Comisaría de Familia, la doctora María Fernanda España, con el señor alcalde, con el señor secretario de Gobierno, la doctora Joana de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la doctora Neife, que es la encargada específicamente de estos temas de infancia de la alcaldía y la Secretaría de la Mujer, con la doctora Mirna, hemos logrado un trabajo arduo, satisfactorio. Por tal motivo también fue expedido el decreto 0346 que nos permite el control de los menores de edad después de las 10 de la noche, donde se han conducido y se han restablecido más de 163 menores de edad en el área metropolitana de Neiva, buscando con esto que los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes siempre estén resguardados y respaldados. Y en apoyo solidario siempre con la Comisaría de Familia, el sector de justicia. La policía inició bien, pero últimamente tuvimos la dificultad que se fueron dispersando y como despreocupando del tema, entonces como que ahí les ha faltado un poco de compromiso.
Desconocemos los motivos por los cuales el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cabeza de alguno de sus funcionarios que estamos por establecer quién fue, pues hace estas afirmaciones sin ningún soporte. La doctora María Fernanda España, comisaria de familia de Neiva, la doctora Joana Rodríguez, directora de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la doctora Carolina de la Oficina del Trabajo, son personas que pueden dar fe del trabajo arduo que estamos realizando la Policía Metropolitana de Neiva en cabeza del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, haciendo los controles para que nuestros menores no estén en la calle ejerciendo ningún tipo de trabajo, controles que se hacen en Surabastos, en Mercaneiva, en los lavaderos, en las vías principales, en los semáforos, en los establecimientos abiertos al público, porque de todas maneras lo único que queremos es estimar esfuerzos para poder rescatar a nuestros niños, niñas y adolescentes y evitar que en algún momento se permita algún flagelo de estos menores. Se hablará con las directivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y aclararemos la situación porque es una situación sin argumentos, sin fundamentos, de pronto un comentario suelto, pero no hay ningún inconveniente porque estamos trabajando juntos de la mano por nuestros niños, niñas y adolescentes. La estrategia de erradicación de trabajo infantil viene adelantándose de manera articulada con otras instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entre estas tenemos Policía de Infancia y Adolescencia, Ministerio de Trabajo, Comisaría de Familia, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y otras que también pertenecen al sistema. Hay que depurar una base de datos la cual nos envía el Ministerio de Trabajo. Pero no es solamente compromiso y responsabilidad del ICBF como tal, depurar esa base de datos. Es ahí donde tenemos el inconveniente porque cada institución debe hacer esa depuración de esa información, precisamente con el ánimo de llegar a los niños que realmente están afectados por la situación de trabajo infantil. Este tipo de actividades las adelanta el instituto con miras a hacer de los entornos familiares escenarios donde el único trabajo que tengan los niños sea la felicidad. Bueno, lo más importante es entender primero que todo que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, no objetos de los adultos que los ponemos y los colocamos en cualquier parte. Son sujetos plenos de derechos, no son personitas, son niños, niñas, adolescentes, personas a las cuales debemos garantizar de manera efectiva sus derechos. La protección integral que fue, digamos, mucho más fortalecida a través de la expedición de la Ley 1098 del 2006, nos habla de 4 pilares fundamentales que es importantísimo que los padres de familia, los adultos cuidadores, porque no es solo responsabilidad de papá y mamá, sino del adulto que en un momento determinado está cuidando del niño. Esos 4 pilares fundamentales son reconocer los derechos de los niños, niñas, adolescentes primero que todo. Si yo reconozco, lo respeto. Segundo, trabajar por la garantía efectiva, que quiere decir que el niño tenga su ciudadanía, que tenga su apellido, que sea reconocido por papá, que tenga los 2 apellidos, que tenga nombre, que sea un ciudadano colombiano. Segundo, que el niño tenga salud, que esté vinculado al sistema de seguridad social en salud, que el niño tenga educación, que tenga alimento, que tenga vivienda, pero más importante, lo más importante de todo es que los niños tengan afecto, cariño, que se sientan que son amados en sus familias, que son protegidos y que todos los esfuerzos que se hacen es para que ellos tengan un mejor desarrollo integral. El otro pilar fundamental es la prevención de los derechos de los niños. Todos los adultos, todas las personas que estamos alrededor de los niños debemos generar espacios protectores para evitar que los derechos de los niños les sean vulnerados. Siempre debe haber un adulto responsable del cuidado de los niños. Estamos insistiendo mucho en la necesidad que los hermanitos grandes no son los que deben cuidar a los hermanitos pequeños, son los adultos, porque nosotros somos los únicos responsables de garantizar ese cuidado y esos entornos protectores para los niños, de tal manera que no vaya a generarse ningún riesgo ni físico ni mental sobre la integridad de los niños, niños y adolescentes. Y con este mensaje de la directora regional, la doctora Fanny Tovar, nos despedimos de este recorrido por lo que fue la estrategia de erradicación de trabajo infantil en el departamento del Huila. Recuerden que el único trabajo al que debemos someter nuestros niños, niñas y adolescentes es a sonreír. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre.
Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.